Buenos días a la audiencia que nos sigue en Hoja de Ruta. Seguimos en Café Sin Rosca. Bueno, estaba así programado este día. Vamos nuevamente a dar espacio a los afectados por las deudas del ex IS. Está con nosotros ya el representante bueno, más bien le voy a dar el paso inmediatamente para empezar a dialogar y saber cuáles son las últimas novedades respecto a lo que ustedes están buscando, que es tener una solución real a esta problemática que se inicia años atrás con unos créditos al ex IS que por razones diversas, por la crisis de la pandemia y luego crisis económica, algunas de las personas no han podido pagar y se han visto inmersas en un problema que al parecer no tiene solución o no tiene fin, porque las afectaciones vienen de múltiples maneras, especialmente en el sentido de que las personas afectadas están en mora, digamos, y por esa razón están impedidas de ejercer cargos públicos, especialmente, y no solamente los deudores, sino también sus garantes. Bienvenido, fue el nombre de Carlos. mi amigo Carlos, perdón, una vez más a Hoja de Ruta y a ver cómo se ha desarrollado, cómo están las últimas novedades. Ustedes estaban ya haciendo una gestión en la Asamblea General, pero la Asamblea Nacional, perdón, pero el decreto de hoy día que ha trastocado inclusive un poco de nuestra programación de muerte cruzada, al parecer se disuelve la asamblea y se convoca inmediatamente elecciones. Entonces entramos en una etapa incierta que entiendo les va a afectar a ustedes también. Claro, buenos días con la audiencia. Gracias, mi estimado Guillermo, por el espacio y poder seguir actualizando nuestro tema. Efectivamente, no contábamos con, con este desenlace de una muerte cruzada. Como usted bien lo dice, el 3 de mayo, por iniciativa de la CENESID, luego de tanto batallar, reuniones y todo, se presentó el proyecto de reformas a las reformas del Código Ingenios, Ajá. donde ya se topan varios puntos de lo que nosotros hemos pedido. Nuestro plan era ya empezar a trabajar sobre Claro. el debate, las mesas de debate las reformas que se deben hacer en esta normativa, porque obviamente no es tan benevolente como se la quiere pintar. Y obviamente hay algunas cosas que sí deben ser tomadas en cuenta para que se puedan cambiar y que exista una real ayuda. Porque tal cual como está plantado el proyecto de ley, no es 100% ayuda, ¿no? Ujú. Hay muchas condiciones. Ahora nuestra agenda va enfocada en si en este momento que estamos viviendo el país con esta muerte cruzada, la Constitución le permite al presidente, vía decreto, hacer este proyecto de ley que teníamos para reformar este Código Ingenios. Tal vez incluirle en algún decreto de ley económico urgente. Exacto. Tendríamos que ver ahora, hablar con los abogados, hacer un análisis. Recién esta madrugada pasó esto, todavía estamos fresquitos, pero sí hay muchas cosas que hay que topar y reformar en esa ley. No sería justo que nos dejen a nosotros en el limbo 6, 7 meses que dure esto. Sabemos cómo empezó ahorita el tema, pero no sabemos cómo vaya a terminar. Así Entonces, es. si efectivamente existe la voluntad de parte del gobierno, tendrá que ver la manera de vía Bueno, decreto, aquí como hay, fue. viene dos voluntades, ¿no? La Claro, primera del gobierno que, no sé, yo digo tal vez para desembarazarse o porque realmente así tiene que ser. Ellos prácticamente le estaban pasando la pelotita, como quien dice, a la Asamblea. Con esta reforma que se está pidiendo a la ley, al Código Ingenios. Código Código Ingenios. Ingenios. ¿Puede explicarnos un poquito de qué se trata este Sí, código? el Código Ingenios es una norma que se elaboró por el tema de Ya. créditos educativos y ayudas económicas, donde se normaba el procedimiento de cómo entregar un crédito, de cómo entregar las becas, de cómo se deben de vengar, más o menos como para que tengan una idea. Ujú. Debido al problema que había de coactivas, porque hay que tomar en cuenta que tanto usuarios de crédito como becarios estaban cayendo en problemas de coactivas, entonces se vio la manera de salir de este problema a través de reformas en el código, este código Ingenios.
que ya sabemos que en mayo del año pasado se presentó una reforma porque no fue lo que esperábamos que sea. Realmente no hubo una ayuda para los usuarios de crédito educativo. Entonces, el 3 de mayo se presenta una nueva reforma a la reforma, Ya. donde se topa ya nuestra temática, pero sin embargo hay ciertas cosas que se deben cambiar. Por ejemplo, se pone un periodo de gracia pequeño de tan solo 6 meses, pero sujeto a si es que el usuario está o no está trabajando. Algo que no debería ser así porque otra vez volvemos a hacer una discriminación. Se les da condonación de deuda a las personas que tienen enfermedades raras, huérfanas, pero otra vez vuelven a condicionar de acuerdo al porcentaje de afectación que tengan. Es decir, no hay el 100% Ya. de condonación. Hay algo positivo, sí, se condona también para las personas que tienen discapacidad, algo que no había. Eso hay que resaltar, eso sí es algo positivo, pero también está condicionado al porcentaje de discapacidad que tenga. Entonces, hay una tabla, la tabla para los pagos de los convenios que se hace es agresiva, porque los valores son altos, no están apegados a la realidad, a la realidad actual de las personas. Las personas tienen trabajos de promedio de 500 a $700, entonces no puedes pedir una cuota de $370 más o menos, para tener una idea. El promedio de 20 a $25,000, las deudas que están dentro de ese rango, con la anterior normativa que ellos tenían para firmar el convenio, te daban cuotas de 190, más o menos, aprox. Ya, ahí viene una pregunta. Si se hizo una reforma ya, ¿por qué no se incluyeron los aspectos que ustedes están planteando para, bueno, tratar de resolver esta problemática? ¿Qué pasó en esa fase? ¿Quién hizo la reforma? ¿Por qué no fueron tomados en cuenta en esos momentos? Esto de aquí fue desde el miércoles que tuvimos la comparecencia en la Comisión de Régimen Económico, cuando hubo este escándalo, este pequeño escándalo. A renglón seguido ya se sacó el proyecto de ley. Entonces esto ya lo tenían, se puede decir, listo, programado con los asambleístas del gobierno, pero no hubo ese, como usted bien lo dice, ese invitemos al ciudadano para que participe y ayude con ideas y sugerencias para poder presentar el proyecto. O sea, no fuimos invitados. Esto no sé, pero puede ser una demostración, una muestra de que muchas de las leyes que se tramitan por iniciativa del Ejecutivo o por iniciativa del Legislativo no están bien construidas, no se enfocan en las reales necesidades de la gente. Sí podríamos decir eso sin ponerle la culpa a ninguna agrupación política en específico, sino que muchas veces la gente desde la técnica, entre comillas, desde la burocracia, y a lo mejor hasta sin mala intención, pero sí están promoviendo leyes o legislación del país sin que esta legislación sea realmente enfocada en resolver los verdaderos problemas de la ciudadanía. Sí, correcto, mi estimado Guillermo. Recordemos que el problema que tenemos ahora nosotros es por la entrada en vigencia del COA. Efectivamente, se creó esa ley con un objetivo para lo que son deudas con el Estado, deudores. Pero estamos hablando de grandes deudores con el Estado. Pero ahí viene lo que usted dice. Se olvidaron de que existe un grupo vulnerable que no debió haber estado ahí, que son los créditos educativos. No debieron haber incluido en esa normativa a los créditos educativos. Entonces, en la construcción de leyes sí deben participar activamente los ciudadanos. Inclusive la Constitución lo dice. Los ciudadanos tienen derecho a participar activamente en el desarrollo de normativas. Ahora, lo que ocurre normalmente es lo que estamos viviendo ahora. Se presenta la ley y ahí recién va el ciudadano a debatir. Pero sería bueno que el ciudadano debata antes cuando hay este problema. Claro, en la construcción misma de la construcción propuesta, para que escuchen y sepan cuál es la realidad y en base a eso buscaron un beneficio. Acuérdense que el servidor público está para administrar para el ciudadano. Ya, el beneficio del ciudadano. Hay o sea, perdón, no hay mala intención en lo que voy a decir, pero desde la lógica bancaria o de banquero, siempre dice, usted se endeudó, usted tiene que honrar la deuda y tiene que pagar.
Claro. No hay otra forma de solución, sino que usted tiene que cumplir con lo que está prácticamente firmado. Ese ha sido el contrato, porque es un contrato de crédito. Ujú. Entonces, ¿por qué no se debería pagar o por qué tratar de eludir la deuda? Eso podrían plantear, ¿no? Y de hecho me supongo que ya lo plantearon así en alguna ocasión. Claro, el tema aquí es como lo hemos dicho, que nadie está evadiendo la deuda, pero es ilógico que sea más fácil arreglar un problema de mora con la banca privada y no con el Estado, hablando de un crédito educativo, ¿no? Entonces, el problema que tenemos de no poder salir de la coactiva para tratar de pagar los créditos es el tema de justamente las leyes que nos aplican. Ujú. Esa es la traba. Porque si usted quiere hacer abonos al capital, que es permitido, en nuestro caso no nos permiten hacer abonos al capital. Porque hay cuotas vencidas y primero tienen que descontar todo lo que Correcto. se ha Ahora, acumulado en intereses se para de imagina. ahí, si es que algo sobra, eso sí, hacerle abono al capital. Esa es la regla. Claro, ahora imagínense, aquí estamos hablando de que son fondos públicos y que lo que debe prevalecer es recuperar el capital del Estado. Porque cuando hablamos aquí de intereses en un crédito de inversión social, no estamos hablando de que el Estado va a generar utilidad. Ujú. Ese es el tema. Claro, ese es el punto que creo que es muy lógico y muy obvio sostener. Hay otro aspecto también, igual en la banca se dice y se diferencia no poder pagar o no querer pagar. Entonces, Correcto. eso también hay que tenerlo muy en Muy claro. claro. Y de lo que yo he visto y de la actuación de ustedes, no hay ninguna intención de no querer pagar, sino el problema es de que no se puede pagar por circunstancias que lo dijimos al principio, el tema pandemia y toda la grave crisis económica que se derivó desde la pandemia. Claro, es correcto. Aquí tenemos un problema de situación país que viene ya de algunos años atrás, Ujú. que obviamente ha generado desempleo. Y aparte de eso, usted le remata con la pandemia, que se generó más molestia y malestar todavía. Entonces, muchas de las personas que aplicaron a la remisión anterior que se sacó en el gobierno de Lenín Moreno, volvieron a caer en mora porque volvieron a perder su trabajo. Ujú. Entonces, aquí hay un tema de justamente, como usted dice, no querer pagar y no poder pagar. En nuestro caso, no podemos pagar porque no nos permiten, no hay unas reglas que sean más flexibles para nosotros para poder pagar. Imagínense que inclusive en este nuevo proyecto de ley le ponen dos garantes para poder firmar un convenio. Entonces, Claro, eso esto es un dificulta aún más, complicación. Claro, imagínense, porque ¿quién va a ahora querer ser nadie garante? quiere ser garante, precisamente por todos los inconvenientes que se han venido dando últimamente en los préstamos de las instituciones, cualquier institución financiera. Claro, mi estimado Guillermo, imagínense cómo van a, si hemos estado conversando y dialogando con la CNCID, y si le ha dicho que es un problema lo de las garantías físicas, garantías reales que nos están pidiendo, y el tema de los garantes. En el proyecto de ley pusieron que se necesitan dos garantes y justo en el grupo más fuerte de los créditos, o sea, Ujú. el promedio mayor que es de 20 a 40 mil. Se necesitan dos garantes, mi estimado Guillermo, para poder firmar el convenio. ¿De dónde nos vamos a sacar el otro garante? Y vuelven a insistir con el tema de garantías reales. Entiendo que hay un problema del COA, que el COA no lo permite, pero también hay una reforma, desafortunadamente ahorita otra reforma de ley que se va a quedar estancada, porque ya hay un proyecto de ley de reforma al COA, Ujú. que también se iba a debatir en la Comisión de Régimen Económico. Pero ese es el tema, mi estimado Guillermo. O sea, nosotros estamos pidiendo ayuda para poder pagar. No hemos pedido y nunca hemos mencionado la intención de que nos condonen las deudas. Ujú. Aunque sería justo que al menos en la misma proporción que se condonaron deudas de Ban Ecuador a pretexto de este problema del paro que hubo, se condonaron las Y deudas eso iba a preguntar, ¿y por qué no fueron incluidos ahí estos para, casos? para que vean. Porque tal vez ustedes no han hecho activismo político, no están dentro de la CONAIE. ¿Qué pasó? O sea, tal vez no Hay, era hay, conveniente adherirse a esas mesas de diálogo. Ahí el problema es que hay este enredo legal que tenemos.
porque supuestamente los créditos que se condonaban eran los que estaban dentro de Ban Ecuador y que se fueron algunos créditos educativos que estaban ahí. Pero a nosotros no nos toman en cuenta porque no son créditos que entregó el Banco del Pacífico, por ejemplo, sino el antiguo IES. Ajá. Entonces, ahí es donde hay los enredos y donde no nos toman en cuenta a nosotros. Entonces, no es justo que el ciudadano tenga que insistir. Nosotros hemos hablado y hemos indicado esto al CENESID. Si nosotros podemos entrar dentro de este grupo de condonaciones, nos dijeron que no, que nosotros no calificábamos para eso. Qué pena. Entonces, no hemos pedido Digo, qué condonación. pena porque, claro, ahí también como que hay una falta de voluntad de atender estos casos, tal vez pensando en que, no sé, o sea, siempre esto de dividirnos, de segmentarnos y decir, bueno, estos son los deudores de Iglesia y estos otros son de acá y yo solamente peleo por mi grupo. Creo que eso nos está afectando mucho como país, como hablábamos de estos micrófonos también. Esta polarización, correísmo, anticorreísmo, creo que no nos ha dado no nos ha dado nada bueno como país, sino que nos ha sumido en una grave crisis que le estamos viviendo en estos momentos y que ahí vemos, o sea, el cerrar abruptamente la Asamblea Nacional también tiene sus complicaciones, no en términos de que solamente el asambleísta es el que se va a ir a la casa y deja las funciones, sino que estamos viendo inclusive a los trabajadores de la Asamblea General que ahora están en una incertidumbre, no les han permitido ir a cumplir sus labores cotidianas. Yo hablo de los empleados de la Asamblea, la gente de carrera. Y bueno, los asambleístas, algunos irán a su casa, otros se reelegirán porque al volver a convocarse elecciones no hay ninguna restricción para que los asambleístas vuelvan a postularse y a lo mejor algunos de ellos vuelvan a la asamblea. Quién sabe si la próxima asamblea continúa el juicio político y en ausencia le destituyan al presidente. Pero, en fin, estamos viviendo un día, específicamente este día, un día de incertidumbre, que vamos a esperar cómo se desarrollan los acontecimientos en el transcurso del día, haciendo un llamado también a la calma, a la ciudadanía, a que si se manifiesta o se pronuncie, lo haga con las debidas precauciones, recaudos, saber de que la protesta es un derecho que también tenemos los ecuatorianos, pero sí tener cuidado, digamos, porque al parecer los militares están pronunciándose en que van a reprimir y van a repeler toda acción que atente contra la Constitución. Y la Constitución prevé mecanismos y uno de los mecanismos precisamente es el juicio político, es lo que se desarrollaba con normalidad hasta el día de ayer. Pero al parecer el presidente de la República se dio cuenta de que iba a ser destituido y él se adelanta dictando la muerte cruzada, que todavía está en entredicho y vamos a ver qué pasa. Claro. En todo caso, y ya para ir cerrando, ustedes también han acudido a la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Sí. ¿Qué le piden a la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo piensan que debe ayudarles esta instancia de institucionalidad que tenemos? Efectivamente, este problema que estamos viviendo ahora del país, la clase política a veces no se da cuenta que el pueblo es el que chupa las consecuencias, ¿no? Como digo, ahora estamos en el limbo, vamos a ver qué se puede hacer con los proyectos de ley que teníamos, pero ¿qué le pedimos a la Defensoría del Pueblo? Justamente por el problema que tuvimos en la asamblea con la Secretaría del CENESID, estamos pidiéndoles que nos brinden la asistencia técnica, legal, y que garanticen nuestra participación activa en este proyecto de ley. Yeah. ¿Por qué? Porque justamente, como usted bien lo dijo, se preparó, se elaboró esta ley sin tomar en consideración a nuestro grupo, a nuestra agrupación, que ya lleva años peleando en beneficio de miles de familias. Entonces, lo que estamos pidiéndole es la asistencia, que estén permanentemente con nosotros para que se garantice el buen desarrollo de este proyecto de ley. Ellos se han comprometido, ya lo formalizamos ya hemos ingresado una carta en este sentido para que ellos nos puedan ayudar. Además, vamos a hacer otro ingreso de otra ayuda que vamos a pedirles a ellos de asistencia técnica también para nuestro proyecto de inserción laboral.
¿Por qué? Porque si bien es cierto esto se puede arreglar, de pronto estemos cerca ya al fin de que esto se pueda solucionar, pero si no tienen trabajo vamos a seguir con el mismo lío. Claro. Entonces, tenemos un proyecto de reinserción laboral que se presentó en su debido momento al CNC, pero que quedó ahí, no se desarrolló ni se ha hecho nada. Entonces, vamos a presentar también esto con la Defensoría del Pueblo para que ellos nos ayuden y nos den la asistencia que esto pueda avanzar. Bueno, esperando que realmente la situación de ustedes vaya en una tendencia de resolverse. Sabemos que esta crisis política que la promueve el mismo gobierno va a causar algunas complicaciones, pero esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible. Así sea. Así es que, Carlos, bienvenido siempre a Hoja de Ruta. Aquí van a tener el espacio que requieran para seguir informando a la audiencia, para seguir visibilizando de que hay gente que está afectada por créditos del ex IS que no han podido ser pagados, no han podido, que no es lo mismo que no quieren pagar. Correcto. Están en una problemática que acarrea consecuencias familiares que todavía no las hemos topado, pero creo que en una próxima oportunidad podríamos hablar algo de eso, porque tampoco ustedes están en la actitud de pedir compasión, sino pedir soluciones. Exacto. Así que un mensaje final a nuestra audiencia y vamos a mantenernos atentos como medio de comunicación al desarrollo de este asunto de los ex deudores del IS. Bueno, el mensaje final sería a los compañeros que estemos tranquilos con este problema político que se está viviendo, que estamos siempre pendientes de cuál será el camino a seguir. Sabemos que hay una salida, que ya estamos cerca de conseguirla y que esperamos que las autoridades también tomen en cuenta ahora que al crear este problema de la muerte cruzada, se quedan nuestros proyectos de ley ahí en el limbo y que necesitamos solución, porque no sería para nada justo que hayan anunciado con bombos y platillos esta reforma legal para ayudarnos a nosotros y resulta que con la muerte cruzada nos van a dejar 6, 7 meses hasta que dure la elección el próximo gobierno. Y esperar ahí retomar el tema del proyecto de ley. Entonces, sí hacemos un llamado a las autoridades para que dejar de lado cualquier diferencia que se tenga. Y yo por los compañeros soy capaz de sentarme nuevamente en las mesas de diálogo y buscar la salida, que es lo que se necesita. Entonces esperamos esta semana tener unas reuniones para ver qué sucede. Y ahí le estaremos contando, mi estimado Guillermo. Sí, como digo, mantenernos atentos y muchas gracias por venir nuevamente a Hoja de Ruta. Gracias a ustedes. Hacemos un corte y continuamos con nuestra programación. Se viene más noticias en Hoja de Ruta en Café Sin Rosca.